Oye, un gusto tenerte aquí. Se nos ha ido el tiempo, ya el cuarto episodio de Teología en Casa, último episodio de esta temporada número 3 y bueno, contento de haber compartido contigo en este espacio. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal viste a la gente y las preguntas? Cuéntame tu experiencia. Bien, yo creo que ha sido interesante como el llegar a escuchar cuáles son las inquietudes y yo creo que eso nos ayuda también como a ir siendo llevados por la cibercomunidad. Entonces lo he disfrutado porque ha significado para mí una novedad. También es la primera vez que hago algo a través de Instagram. Entonces, bueno, lo disfruté mucho y con mucho gusto de participar en este último cuarto programa. Muy bien, Hernán. De verdad, muchísimas gracias por haber regalado todos tus conocimientos, tus reflexiones con nosotros. Yo hoy quisiera hacer una pregunta y de alguna manera ir aterrizando todo lo que hemos visto durante estos tres episodios anteriores. Si la gente ya tiene preguntas, recuerden familia, pueden ir haciéndolas de inmediato. Yo quisiera abrir la conversación preguntándote por el tema de la espiritualidad, cómo se junta todo esto que habíamos hablado sobre el discernimiento moral, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la gracia. Esto que hemos conversado contigo, ¿podría llevarse a alguna síntesis espiritual? ¿Cuál sería, digamos, la tarea, si es que lo queremos ver así, el challenge que nos queda después de haber conversado en tres episodios anteriores sobre tan diversos temas, específicamente a nosotros como cristianos en la vida espiritual? Bueno, la espiritualidad no es algo que podemos separar o que podemos agregar, sino que es algo que está totalmente en un proceso de discernimiento. Eh, Quizás es un momento en donde puedo decir por qué, por ejemplo, mi formación es de moralista. Esto quiere decir que la ética que yo veo no es la ética filosófica o la ética en general, sino es una ética leída desde la teología. Entonces podríamos llamarle una ética teológica y a eso le llamamos moral. Desgraciadamente el tema moral, cuando yo digo soy moralista, la gente entonces me mira creyendo que le voy a decir que sí es pecado, que no es pecado, y voy a empezar a ser un moralino, ¿no? Eso espero no ser nunca un moralino, que es la gente que vive constreñida, reducida al querer buscar qué es lo que tiene que hacer, pero desde la ley y no desde el discernimiento. Hemos hablado ya del discernimiento moral. Ahora, cuando yo hago un discernimiento moral, tengo que tener elementos referenciales. Si no, soy yo solo con mi conciencia, como si acabara de brotar como un hongo, y no es así. Nosotros tenemos estos elementos referenciales y estamos en este canal hablando desde nuestra fe, y esos elementos referenciales pues son la revelación que encontramos en nuestros libros sagrados, en la revelación completa que encontramos nosotros en Jesucristo. Ahora, este discernimiento no nada más es como quien va y busca en el recetario ante este problema, ¿qué me dice el libro, no? Tenemos nosotros una relación con nuestra historia de salvación, con la revelación en Jesucristo, como una experiencia personal. Y por eso tenemos que discernir en un discernimiento moral, también un discernimiento espiritual, que yo me tengo que dar cuenta qué se me está moviendo dentro de mí, qué espíritus se me están moviendo dentro de mí. Cuando digo espíritus, en el lenguaje de los jesuitas, de los ignacianos, decimos nosotros que hay dos espíritus, el buen espíritu y el mal espíritu. Uno que viene de Dios y uno que viene del enemigo de Dios. Entonces, eso pues está dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras cabezas. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión sobre un conflicto de valores, como ya lo hemos venido expresando, donde no es fácil encontrar qué es lo bueno, tengo que darme cuenta qué es lo que se me está moviendo dentro. Porque, por ejemplo, yo puedo sentir miedo. El miedo es un sentimiento. Ahora, ¿este miedo de dónde viene? ¿Del buen espíritu o del mal espíritu? Si es un miedo que me brota porque yo digo, no, pues yo quiero, yo no voy a poder
yo no quiero perder lo que poseo, yo no quiero perder mi control. Sin duda es un miedo entonces que viene del mal espíritu, pero si este miedo me brota porque estoy pensando, yo no quiero exponer a mis seres queridos, tengo que ser precavido, tengo que ser inteligente, entonces no es un miedo que es del mal espíritu. Entonces el sentimiento, no hay sentimientos buenos y malos, sino hay sentimientos y tenemos que ver de dónde vienen y a dónde nos llevan. Si el miedo me lleva a decir, no, pues entonces tengo que ser valiente. Y como tengo que ser valiente, ahora salgo y les digo a los ladrones en su cara, eso no viene de Dios, ¿no? Me van a disparar y entonces esto no me va a provocar algo bueno ni va a provocar algo bueno. Si el miedo me lleva a pensar, a cambiar cosas, a repensar mi vida, pues entonces es un miedo que me hace crecer. Hay que mirar otra vez las virtudes. Cuando nosotros tenemos un sentimiento, una idea, un pensamiento, tenemos nosotros que ver eso que yo estoy sintiendo, eso que estoy pensando, ¿me lleva a más fe, a más esperanza, a más caridad? ¿O me lleva a menos fe, menos esperanza y menos caridad? Ahí ya nos estamos moviendo en el terreno no del discernimiento moral, sino en el terreno del discernimiento espiritual, que va a soportar nuestro discernimiento moral. Ahora, hay circunstancias o situaciones donde, por ejemplo, yo les platicaba un discernimiento moral a propósito de las redes sociales, pues no vamos a encontrar absolutamente nada sobre las redes sociales en la Biblia, pero sí vamos a encontrar nosotros elementos sobre el respeto, la misericordia, el derecho, el cuidado, y que van a ser la base para que nosotros hagamos pues nuestro discernimiento ante una cosa que se nos presenta de este tipo. Muy bien, Hernán. Bueno, mira, quisiera hacerte algunas otras preguntas, aprovechando que estamos cerrando esta temporada contigo. Aprovecho también para saludar a Alexandra Ramos, que nos ha acompañado desde el primer episodio. Es una joven que ha tenido contacto con bueno, todo lo que hace tu hermano Jonathan Marín aquí con los jesuitas y con la comunidad de jóvenes y bueno, ha estado muy pendiente de eso y agradezco que los jóvenes también estén aquí pensando y reflexionando juntos, que es lo más importante. Hernán, una pregunta hacia el futuro. ¿Qué ves? ¿Qué vislumbras tú en cuanto a la teología moral con la iglesia? ¿Qué crees que todavía falta por hacer? ¿Qué tareas quedan pendientes, digamos, en cuanto a términos de teología moral, específicamente de la iglesia? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que tenemos una gran tarea en la formación de conciencias, que eso no es el control de las conciencias, sino en dar nosotros a las personas elementos para tener una conciencia formada, es decir, una conciencia que conozca y que sea capaz de elegir y de reconocer. Para poder elegir tenemos nosotros que reconocer. Yo creo que por mucho tiempo se manejaron las cosas a través como de manuales de confesores o de manuales de confesores. Esto que hemos experimentado hoy simplificado con las listas, ¿no? Esto que ya hablábamos, que se dice en una lista, a ver, señale usted si ha hecho esto, revise estos puntos y entonces ya viene como un veredicto, ¿no? Esto no es una conciencia formada. Una conciencia formada es una persona que tiene la capacidad de referirse porque conoce nuestros libros sagrados y ahí tenemos un gran desafío. Tenemos muy poca formación bíblica. Entonces la aproximación a los textos bíblicos es como si fueran cartas mágicas, ¿no? Hemos oído, abre la Biblia y donde caiga, a ver qué te quiere decir. Pues de esto al chino, al tarot, pues hay un paso, ¿no? O quien dice, es que la Biblia dice, tienes que leer ahí como literalmente, ¿no? Tenemos que explicar toda la teología que hay en los textos sagrados, que son textos vivos, no es un lenguaje literario, estamos hablando de relatos de fe, de experiencias de fe, que tenemos nosotros que saborear y experienciar en nuestra propia vida.
Entonces yo creo que el desafío es en este terreno de ayudar a las personas a formarse para tomar sus decisiones. Y el otro desafío grande es aprender a respetar las decisiones de los demás. Porque todavía estamos muy acostumbrados a que cuando la cosa no deriva en el punto que nosotros hubiéramos querido, no respetamos a los demás. Y esto ha dado origen a una iglesia, como el Papa la ha venido denunciando, una iglesia clericalizada, ¿no? Hablando del clericalismo como una cosa negativa. El clérigo, pues recibe un ministerio ordenado, pero eso no quiere decir que estamos situados arriba de los demás, sino que hemos recibido un ministerio en la iglesia y que tenemos que servir a los demás desde este ministerio. Entonces no soy un juez que está sentado en un confesionario donde va a llegar una persona a declarar sus culpas y entonces yo, delegado de Dios, le voy a perdonar o a no perdonar yo sus culpas como un juez. Yo soy un ministro que delegado por la comunidad me ha delegado ese ministerio, por eso los obispos pregunta, ¿no? Y la comunidad los ve dignos, los ha elegido para esto, y tenemos que ayudar al sujeto que está frente a nosotros a vivir el sacramento de la reconciliación. Pero no soy juez, soy alguien que está ahí para ayudar, para escuchar y para transparentar la misericordia de Dios. Pero soy vehículo cuando participo del sacramento, pero nunca juez, en el caso del sacramento de la reconciliación. Muy bien, Creo que querido esos son Hernán. nuestros desafíos: formar y respetar la conciencia de los demás. Nada más y nada menos. ¿Qué reto tenemos por ahí para andar? Y aprovecho para agradecerte. Tal vez algunos de los que se conectan aquí no saben que tú eres jesuita, que eres sacerdote, y agradezco un montón que hayas decidido y querido estar con nosotros como un hermano más. De verdad que para mí eso, como joven dentro de la iglesia, es una sorpresa. Llegará un día en el que no lo sea, pero por ahora me alegro un montón de que estés aquí. Aprovechando que tocaste el tema de la reconciliación, fíjate que Edwin es un teólogo de Puerto Rico, hace esta Sí. pregunta que me parece muy interesante, a ver qué piensas. La Iglesia enseña categorías veniales y mortales del pecado. ¿Cómo ese catálogo restricto promueve o desalienta la autonomía de las conciencias o el discernimiento en las personas? Bueno, la iglesia a lo largo de la historia ha enseñado muchas cosas, pero tenemos que irnos a lo fundamental del magisterio de la iglesia, que es el Evangelio. Y la iglesia es una maestra de la misericordia. Entonces, todas estas cosas que están en nuestras enseñanzas no son cosas como para tirar, sino cosas que siempre tienen que estar referidas a lo central que es la misericordia. Entonces, hay una pedagogía en esta cuestión de los pecados mortales y veniales. Hay una pedagogía en esto, ¿no? Que nos ayuda a transmitir a los demás, quizás de un modo más simple, en qué consiste esta experiencia de equivocarse o de hacer el mal. Eh, Sería todo un tema a desarrollar y no soy un experto en los pecados veniales ni en los pecados mortales. Yo les decía, y esto me ha gustado situarme así como moralista, ¿no? Mi trabajo, y creo que esa es la encomienda que tenemos de la iglesia, pues tiene que ver con ayudar a la gente a vivir haciendo el bien, encontrar en el contexto específico de su vida cuál es la llamada de Dios que tiene esta persona. Eso es el encargo del Concilio Vaticano II para la teología moral, el ayudar a la gente a encontrar en el momento específico, en el momento histórico, en la circunstancia específica, cuál es la llamada que le hace Dios en esa circunstancia para vivir su vida. Siguiendo esa llamada, tenemos la garantía que estamos haciendo nosotros el bien. Entonces, bueno, hay toda esta riqueza de nuestra historia magisterial que tiene que ser siempre leída y siempre referida al Evangelio, que es lo fundamental, porque también descontextualizamos cosas. Yo en una de las pláticas hablé del purgatorio, hablé de estos aspectos más escatológicos de la teología,
y a veces corremos el riesgo de tirar todo, ¿no? Entonces sí, ya no hay pecados veniales, no hay pecados mortales. Tienen una pedagogía, pero sí hay que entenderla, iluminarla, releerla, iluminado siempre por la revelación que es Jesucristo. Justamente este fin de semana compartía con algunos y me hacían esta misma pregunta, porque ya ves que aparece en algún momento en los evangelios el encuentro de Jesús con los fariseos, se reúnen en la casa, luego llega esta mujer, ¿no? Llora, le lava los pies y al final Jesús termina diciendo, ¿no? Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y la pregunta que quedaba ahí de algunos, y te la boto a ti a ver qué piensas, era, bueno, quiere decir que hay pecados que son más grandes que otros, o yo peco más o menos que el otro, o todos estamos en el mismo, digamos, en el mismo nivel de pecadores, porque a veces también con esta interpretación, ¿no? De los pecados veniales y mortales, he escuchado a mucha gente diciendo, ¿no? Desde una superioridad moral, no, pero mi pecado es venial, o sea, como si el pecado mío fuera menor y el tuyo es más grande, entonces por eso tú eres menos o más que yo, ¿no? ¿Cómo miramos esto? ¿Cómo lo repensamos también? Sí, yo creo que ahí está el otro pasaje de aquel que estaba en el templo y ve al que llega y llora arrepentido y pide perdón. Entonces dice, gracias Señor que no soy como este pecador, ¿no? Eh, Esto de al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, creo que tiene que ver con la experiencia de darnos cuenta que para vivir un proceso profundo de transformación, de conversión, necesitamos darnos cuenta. Entonces, no hay peor pecador, no hay peor enfermo que el que no se da cuenta, el que dice, no, yo no tengo ningún problema, yo no tengo nada, yo no necesito la misericordia, entonces no lo experimenta. Yo creo que nosotros mismos a los curas nos hace mucho bien reconocer nuestras limitaciones, nuestras heridas, nuestro pecado, no para azotarnos y diciendo, pero qué cosas somos, ni tampoco para decir, ay, pues entonces Diosito me perdona todo y ya está, sino para tener una experiencia de sentir que Dios es misericordioso con nuestra realidad. Y quien experimenta la misericordia de Dios, entonces puede ser misericordioso con los demás. Solamente como esa mujer del relato bíblico que se siente perdonada, que se siente amada, entonces todo lo que tiene, todo lo mejor que tiene, se lo quiere entregar a Jesús. La reacción de los buenos, incluidos sus discípulos, es pero ¿cómo si cuesta tanto dinero? ¿No? Y a Jesús logra darse cuenta de lo que está experimentando esta mujer. Entonces, quien experimenta el perdón verdaderamente de Dios se ha dado cuenta, pero está experimentando la misericordia y entonces se vuelve una persona de misericordia. Yo creo que cuando no hemos experimentado la misericordia de Dios para nuestras vidas, nos es muy difícil ser misericordiosos con los demás. Entonces no es un tema de la gravedad o lo grande o pequeño del pecado, sino es un tema de darse cuenta y quien se da cuenta pues no le queda más que agradecer, que es la experiencia que encontramos en el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo, este relato tan conocido, el hijo pródigo se va de casa porque dice, con lo que traigo aquí me alcanza. O sea, papá, dame lo que me toca, dame mi herencia que me toca y con esto me alcanza. Y se va. Cuando trae todavía en la bolsa, no se acuerda ni se arrepiente. Cuando siente hambre, entonces dice, híjole, allá en casa de mi papá, cuando menos voy a tener algo que comer. Entonces, no es un arrepentimiento lo que le mueve a regresar, ni un remordimiento de conciencia. Lo mueve a regresar el hambre, como nosotros. Nosotros también volvemos al Padre cuando las cosas no nos están saliendo bien. Cuando traemos todavía fondos en la cartera,
vamos muy bien, ¿no? Pero entonces regresa y se encuentra con un padre que lo está esperando y que le devuelve todo lo que él tiró y que lo abraza y lo perdona sin reclamos. Y esa es la experiencia donde el hijo vive la conversión, gracias a la misericordia del Padre, no a su proceso de reflexión previo. Entonces, esto también tenemos nosotros que es una invitación y es un desafío para todos nosotros el ser misericordiosos, pero solamente experiencias de este tipo son las que van a provocar la conversión, no las otras. O sea, no es un padre que le dice, híncate, arrepiéntete, proclama tus pecados. Parece que se ha ido Hernán. Bueno, sigan poniendo sus preguntas. Muchísimas gracias. Hernán, ¿estás? Listo. Ahora sí. Listo. Bueno, si quieres, si vas a terminar la idea o avanzamos con más No, 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 preguntas. adelante, adelante, pues seguimos adelante. Mira, justamente hace unos meses, cuando recién nos conocimos, que hicimos el primer live, tú habías hablado del tema del purgatorio y habías hablado Ajá, sobre Espe Salvis, y quiero leer la frase de Benedicto XVI en Espe Salvis para responderle a Nora Montoya porque hace la pregunta sobre el tema del purgatorio. Benedicto muy XVI bien. en Espe Salvis dice: ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, juez y salvador. Reflexión distinta a lo que yo había escuchado, ¿no? Pensar en el purgatorio como el encuentro con el Señor en ese fuego que abraza, ¿no? ¿Por qué Nora pregunta si hoy se puede seguir hablando de rezar por las almas del purgatorio o por una en específico? Bueno, todo ese tema escatológico, ¿cómo lo repensamos hoy? ¿Qué piensas tú? No, yo creo otra vez, tenemos que hacer relectura de las cosas, no tirarlas. A mí me gusta decir, levante la mano quien cree en el... Bueno, parece que una vez más Hernán ha quedado un poco colgado. que releer el purgatorio desde una iluminación como la hace Benedicto, ¿no? No. A la luz de una mayor profundidad teológica, a la luz de mucha más investigación bíblica, histórica. Tenemos unas herramientas para iluminar una idea como la del purgatorio y así todo lo demás. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Lo dice también Benedicto, ¿no? O sea, el alma va a salir gracias a nuestras oraciones. Pues no, porque imagínense qué injusto sería que aquella persona que murió abandonada, sin familiares y que viviera un purgatorio dependiera de nosotros el que saliera. Pero él dice Benedicto, ¿tiene sentido orar? Sí, porque nadie se salva solo. Y entonces esto da un sentido de comunidad, de recordar a las personas. Pero no estamos orando porque estamos desesperados de que se les terminen las torturas, sino estamos unidos en oración porque queremos expresar, recordar, formar parte de este proceso de purificación en el amor de Dios que está viviendo la criatura en el encuentro con su creador. Repito eso, me gusta eso. Está en el numeral 48 de la Espe Salvis, ¿no? El ser Sí, purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor. Es una imagen, me así parece es, así bonita, es, así hermosa, es. porque ya nos habla, ¿no?, Sí, de otra idea. Además, escuchaba yo hace un tiempo alguna entrevista que le hicieron a el padre Fortea, y él decía que Dios no va a agregar más sufrimientos, o sea, que esa imagen, ¿no?, del infierno como el lugar del castigo, ¿no? Suficiente castigo tiene el ser humano de no estar en la presencia del Señor, y que en todas las imágenes evangélicas de lo que se habla es simplemente de quedar fuera del banquete, pero no se habla de que Dios salió y dio más castigo, sino simplemente el castigo es no haberse encontrado o no estar en la presencia de Dios por una decisión, ¿no?, propia y libre, ¿no?, digámoslo. Aquí te plantean otra pregunta interesante, no lo había visto sí. así, ¿no? Antonio Becavi dice: ¿qué problemas morales plantea el ecumenismo a la Iglesia Católica? ¿Qué problemas morales plantea el ecumenismo?
Pues estoy tratando de pensar qué problemas tendríamos, ¿no? Yo creo que, que no sé, me gustaría, este, no me viene a la mente, o sea, el ecumenismo como qué problemas morales podríamos tener, porque cualquier iglesia habla de la misericordia, ¿no? Ahora ya estas cosas que decíamos, de cómo presentamos el perdón, la reconciliación, bueno, lo vamos a encontrar diversidad hasta en la misma iglesia, ¿no? Pero yo no creo que nos presente el ecumenismo como tal, reconocernos hermanos eh, con las otras, con las otras iglesias como un problema. Muy bien, muy bien. Mira, por acá Lulu te hace una pregunta un poquito más técnica. Dice, por favor, que el padre Hernán nos recomiende un libro para crecer en la formación de la conciencia y otro para aprender a tomar decisiones. Tocará leer un Ay, montón de Dios libros. mío, ay, Dios mío. ¿Qué se te viene a la mente? Este, híjole, eh, sabes que en español yo creo que tenemos bueno, hay muchas cosas, pero son más especializadas. Estoy pensando como en un tipo de lectura, este, bueno, está una guía para casi todo que está traducida de James Martin, que es Sí, una propuesta sobre el discernimiento. A mí me parece que es su libro mejor logrado, ¿no? Que habla sobre cómo discernir. Ese se me ocurre que está al español. Hay otras, eh, pues muchos temas. Es que, bueno, les decía la vez pasada, a mí me gusta mucho James Keenan en la propuesta de ética de la virtud, pero es en inglés. Y hay otros moralistas interesantes en español. Bueno, me lo quedo de tarea para no estar perfecto. divagando y prometo que en la publicación del YouTube les voy a poner ahí las Buenísimo, referencias más claras para estos temas. Pero buenísimo. es verdad, yo creo que necesitamos específicamente más material para este tipo de cosas, sí. Yo recomiendo uno, aprovecho la Sí, pregunta, yo recomiendo uno de un hermano tuyo, Jacques Frederick, francés, jesuita, escribió un libro que se llama Decidir según Dios. Para mí, o sea, para mí, para Marcos Salas, es el sí, mejor libro de espiritualidad que he leído y te lo recomiendo, Lulu, y a todos los que están aquí, me han escuchado en otros bien, lives sí, sí, sí. diciéndolo, Decidir según Dios de Jacques Frederick, es de editorial Mensajero. Igual si quieren más información me puedes escribir por directo y yo te mando enlaces y demás. Bueno, Hernán, Sí, avanzamos ese libro entonces es con más sumamente bueno. No lo preguntas, recordaba, pero es sumamente con bueno. más, a ver qué otra pregunta sale por aquí. Mira, Juan Carlos te pregunta, ¿qué piensa el padre de lo que dijo el maestro general, supongo que se refiere al superior de ustedes, sobre el tema del diablo, sobre el tema de la figura del diablo? Que sé que al principio salió, ¿no? En el primer episodio salió algo por ahí. Bueno, ¿qué piensas tú? Yo ya lo dije, ¿no? Que del diablo a mí no me gusta hablar, porque yo soy un cura que busca seguir a Jesús, que busca vivir en Dios, y de eso he leído pues lo más que puedo y trato de anunciar lo más que puedo. Entonces yo creo que hay una fascinación eh, extraña por el tema del diablo de la que a mí no me gusta participar, ¿no? Yo cuando me refiero al mal y cuando me refiero al mal espíritu, hablo del enemigo, hablo de, de esta dimensión de engaño, ¿no? El engañador, el tentador. A mí me gusta expresarlo así, pero yo soy un apasionado de Jesús y la verdad es que no, prefiero no meterme en discusiones como muy complejas, ¿no? Que yo creo que ya el padre general ya ha hablado de a qué se refería y prefería no meterme en estas cosas que no me apasionen y que la verdad no me sirven para nada ni creo que sean. Alguien decía el otro día, ¿no? Pero no hablar del diablo es como caer en la misma trampa del diablo, que no quiere que hablemos de él. Vayamos a la referencia de Jesús en las tentaciones. Jesús nunca dialoga con el tentador en las tentaciones. Jesús nunca entra en un diálogo de tú a tú. Jesús, cuando vienen las tentaciones, Jesús responde siempre con, con la palabra, ¿no? Se refiere a la palabra y entonces hace
citas de la palabra. Y el Señor dice, y el Señor dice, entonces con el diablo no se dialoga. Entonces a mí esos temas, como yo les dije, les contaba en Sicilia, yo eh, trato de ir con Dios y con Jesús y las demás cosas me tienen sin cuidado, ¿no? Quiero ayudar a que vivamos en el bien y que sigamos al Señor. Mira, querido, te escribo aquí Gloria, que sé que te escribió también por Facebook porque Sí, logró conseguir el libro de James Keenan sobre las sí, virtudes de un cristiano. sí, Podemos, para los que de pronto se han conectado por este momento, de pronto que no han podido ver el episodio en YouTube, sí, esta nueva perspectiva que tú nos proponías de no tanto mirarlo desde el pecado, sino más bien desde las virtudes, ¿no? Desde esa otra configuración del cristiano. ¿Podemos de nuevo darle una vuelta a eso? ¿Cómo abordar el tema de las virtudes y por qué es importante, según este autor, hermano tuyo jesuita de Boston College? sí, mira, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de valores, un valor es algo que yo ya determino desde mi espacio, desde mi cultura, que eso es un valor. Y la virtud tiene que ver más con la constitución humana, con el modo equilibrado, ¿no? La virtud tiene que ver con equilibrio, con el justo momento. Entonces, si nosotros buscamos en la vida, ¿no? Ante cualquier circunstancia que se nos presente, referirnos a dos virtudes fundamentales que nos propone James Kinning, que es la prudencia y la justicia. La prudencia no como miedo ni como porque es una palabra también que está muy manoseada, ¿no? Entonces, sé prudente, entonces eso es no digas, no te arriesgues, sé un poco cobarde. Y eso no es la prudencia, ¿no? La prudencia es justamente que yo pueda ver ante la circunstancia que se me presenta, yo tengo el horizonte de la otra virtud que es la justicia. Yo quiero la justicia y la justicia tiene que ver, yo busco qué es lo que va a hacer que todos estemos bien. Yo no busco estar yo solo bien, quiero que todos estemos bien. Entonces, ante el contexto que tengo, busco la justicia, busco el bien de todos, busco el bien común, busco que todos tengan lo que les toca, que todos estén muy bien. Entonces, qué es lo que me toca a mí, porque me conozco, qué es lo que puedo hacer, cómo lo voy a hacer, y eso es el juicio del prudente. Entonces entra la virtud de la prudencia. Entonces, ante cualquier circunstancia nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo justo y qué es lo prudente? No hay que separarlas, porque una prudencia sin el horizonte de la justicia se vuelve un narcisismo, nos quedamos así sin mirar más allá. Y una justicia sin prudencia puede ser incluso violenta. Yo quiero hacer, y entonces jalamos, aventamos, rompemos. Es el equilibrio de las dos, y eso solamente se logra a través del discernimiento. Es muy simple, ¿no? Piensen ustedes en cualquier circunstancia de su vida, en cualquier decisión que tengan que tener y pregúntense a sí mismos qué es lo justo y qué es lo prudente. Esas dos virtudes nos ayudan para ir caminando y para ir construyendo lo mejor posible encaminados al seguimiento de Jesús. Porque las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, esas las recibimos. Esas son dones, vienen de Dios. La prudencia y la justicia, nosotros las procuramos ejercer. Queremos que nuestra vida, yo quiero ser un hombre justo y prudente. Muy bien, muy bien. Mira, Hernán, te hacen dos preguntas que me parecen interesantes y quiero retomarlo también. Sí, El Papa Francisco ha hablado mucho en contra del proselitismo, porque durante mucho tiempo se vio la conversión de los demás, ¿no? Como algo que se impone. No sé si desde la teología moral se puede repensar el tema de la conversión. ¿Qué sería conversión en este contexto? Porque Ben Fabi te pregunta, ¿cuál sería el consejo que le daría a alguien que se resiste a su conversión o influencia del Espíritu Santo? a ver, es que nosotros no podemos forzar la conversión de nadie, ni nosotros podemos imponer nosotros al Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que ser conscientes que Dios es Dios y todas y todos somos sus hijos.
entonces Dios encontrará el camino, el modo, el momento, el tiempo y el lugar para, para acercar otra vez a su hija o a su hijo que se le salió del redil, que anda descarriado, que anda perdido. O sea, Dios va a tener la iniciativa. Nosotros podemos colaborar con eso, pero no es nunca una colaboración impositiva. Y ahí entra esta cuestión, quizás ahora entiendo esta cuestión, no del ecumenismo, ¿no? Sino decir, si tú no eres creyente, entonces yo cómo tengo que hacer para que sí creas y salvarte. La salvación no es tarea mía, eso es deseo de Dios. Yo participo de eso. Y la mejor manera de participar de eso es con el testimonio. Eh, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, dice San Ignacio de Eso. Loyola. Entonces tenemos que respetar mucho los procesos de los demás, eh, encontrar en los demás a hermanos, a hermanas y nada, ¿no? Tratar de mirar en ellos lo mejor y creer nosotros en lo mejor también de que podemos ser lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos en iglesia, en comunidad, pero jamás impositivamente, nunca podemos forzar en los demás la conversión. Esa es tarea de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos meros colaboradores, pero no se coloquen de Dios ni se coloquen de Espíritu Santo porque se pueden volver violentos. Claro. Y eso no funcionará. Me gusta que propongas esto de la salvación como tarea de Dios, porque luego uno se termina creyendo Dios y queriendo salvar a todo el mundo y termina uno pasando hacha de fuego y invadiendo redes sociales de la gente para decir que se conviertan y creo que es muy bonito Sí, también pensar sí, en que somos sí. colaboradores. Ahora, Mao te hace otra pregunta también muy interesante, ¿no? Que sería, Sí, ¿cómo sería la relectura de los mandamientos? ¿Puedo releer las bienaventuranzas como nuevos mandamientos? Todos vistos desde el principal mandamiento, el amor. ¿Cómo lo ves tú? los mandamientos son los mandamientos, ¿no? Y las bienaventuranzas, pues se pueden hacer mucho tipo de lecturas, que ahorita voy a decir algo sobre las bienaventuranzas. Pero a propósito de los mandamientos, por ejemplo, no matarás. Y dice uno, bueno, pues es muy claro, no matarás, pero no siempre matar es inmoral. Hay situaciones en donde matar es mi obligación moral. Pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me quedo como que, no, ahí dice que no matarás y entonces es una ley cuadradísima y yo estoy ante un hombre que tiene en su mano un detonador para hacer volar una escuela llena de niños. Y yo veo un arma y yo tengo el arma y yo sé que él está decidido a detonarla. No hay manera que haga otra cosa, pero yo tengo un arma a la mano y el hombre me dice, pues la voy a detonar. ¿Qué le decimos a ese hombre? ¿No? Pues el mandamiento dice, no matarás. Entonces, pues nada, no mates. No, pues le vamos a decir, dispárale a la cabeza. Evita que detone. Ahora, matar es un bien o es un mal. Es un mal. Siempre va a ser un mal matar. Pero, pero es una inmoralidad, en este caso es un pecado, no, porque yo no estoy buscando asesinar. Asesinar, y en ese sentido, esa es la palabra correcta del mandamiento, es no asesinarás. Esto quiere decir no quitarle la vida al inocente. Quien le quita la vida al inocente no es un matón, es un asesino. El hombre que le dispara a alguien para defender la vida de sus hijos no es un asesino, es un papá que defendió a sus hijos. Entonces, es la sutileza, ¿no? Los mismos mandamientos tienen que ser discernidos, ¿no? Tienen que ser leídos de acuerdo a la situación y a la conciencia de cada persona. Honrarás a tu padre y a tu madre, pues tenemos que ver qué quiere decir eso, ¿no? Yo lo viví hace poquito con el acompañar a mi papá en su etapa terminal, ¿no? Que él estaba a consecuencia de un cáncer muriendo. Yo tenía muy claro que tendría que honrar a mi padre, ¿no?
Pero ¿qué significa eso en ese contexto? ¿Lo someto a una gastrostomía, que es meterle un tubo para alimentarlo por el estómago, o no? Él ya no puede decidir, él está inconsciente. Entonces sí, honra a tu padre, claro, pero ¿qué significa en este contexto que yo tengo enfrente, en esta situación, honrar a mi papá? Entonces tengo que discernir, tengo que informarme, tengo que pedir consejo, tengo que orar, tengo que recordar y entonces tengo que elegir. Las bienaventuranzas, a mí me parece las bienaventuranzas que si alguien me preguntara, oye, ¿qué hago para ser bienaventurado? Es decir, para ser una persona feliz, el Señor nos respondería a las bienaventuranzas. Este, Llora, o sea, no tengas miedo a llorar. El que llora es bienaventurado. Comparte, indígnate, no, todo lo que nos van diciendo las bienaventuranzas, son el camino para ser verdaderamente felices. Eh, Sé un luchador de la justicia, defiende, no, o sea, no tengas miedo al conflicto. Eh, eh, claro, por causa, ¿no? Por la causa del Señor, entonces yo voy a ser bienaventurado. Dichosos los que tienen hambre porque serán saciados. Entonces, pues no tengas miedo, o sea, o sea, siente hambre, pero siente hambre de justicia, siente hambre de paz, y entonces vuélvete un constructor de justicia y de paz, como dicen las bienaventuranzas. A mí me gusta decirlo así, las bienaventuranzas son el proyecto que nos da el Señor para vivir. Míralos como ¿quieres ser feliz? ¿Cómo le hago? Lean las bienaventuranzas, sean bienaventurados, hagan lo que está ahí, no tengan miedo de hacer lo que está ahí y hay una garantía de mucha felicidad. Muy bien, mira, por acá Tomás Vargas te pregunta, ¿cómo podemos solucionar la cuestión de la obediencia a Dios y a la vez hablar de la libertad que Él nos da? Bueno, pero ¿dónde está la voluntad de Dios? O sea, yo quiero ser obediente a Dios, pero necesito conocer su voluntad, sabiendo que yo soy libre. Hace poquito le decía yo a alguien, si tú no encuentras la voluntad de Dios, pues no la puedes obedecer, entonces te vas inventando muchas cosas. Pero cuando encuentras la voluntad de Dios, no es un imperativo así que nos cae encima como debes de, sino cuando nosotros descubrimos la voluntad de Dios, sentimos tanta alegría y tanto deseo que no podemos no obedecer esa voluntad, ir con esa voluntad. Pero no es la obediencia ciega, no es la obediencia sin voz que es carente de la libertad, sino que porque soy libre soy capaz de seguir la voluntad del Señor, de participar de la voluntad de Dios. Muy bien, muy bien. De hecho, pienso que detrás de ese hermoso encuentro que Lucas nos regala de María con el ángel, ¿no? Esas preguntas que hace María dan un reflejo clarísimo de una mujer que quiere saber, o sea, que pregunta porque tiene dudas. Y una vez tiene el panorama, ¿no? Entiende qué es lo que está pasando, opta por el proyecto de Jesús, pero opta por el proyecto de Dios, opta por este camino discipular, y no es tanto un sí, bueno, pues sí, lo que sea, sino más bien toda esa palabra que hemos usado tanto tiempo, ¿no? Ese discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Por ahí va la cosa, Hernán. Mira, por acá Edwin vuelve a preguntarte sobre el tema de, ¿todavía debemos hablar de categorías de bien mayor, mal menor? ¿Cómo lo ves? Híjole, eso es todo un tema súper debatido, ¿no? De si es justo que hablamos del mal menor. Yo creo que yo personalmente me inclino no a hablar del mal menor porque nadie puede estar llamado a hacer el mal, ni nadie quiere hacer el mal. Entonces lo que tenemos que buscar es el bien posible, el bien mayor, el bien realizable. Entonces, ese es nuestro criterio de discernimiento. Dios no puede llamarnos a pues hacer el mal, o sea, eso no puede existir, no, no puede existir. Estamos llamados a, al bien mayor, ¿no? A buscar el bien, a buscar el bien, ¿no? A buscar el bien. Eso es lo que estamos llamados. El bien moral, que ese es el bien, pues el que me siento, el que no me siento, el que estoy obligado a hacer.
Muy bien, muy bien. Mira, por acá Juancho pone un punto que durante mucho tiempo se habló en la iglesia sobre fuera de la iglesia no hay salvación y que eso luego el concilio lo repensó. Esa expresión, ¿cómo se puede entender ahora? ¿Hay fuera de la iglesia salvación, Dios, santidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, somos criaturas y nosotros creemos que nosotros tenemos la revelación en Jesucristo y hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que testimoniarlo. Pero respetamos a quienes creen otra cosa, ¿no? No son los tiempos de las cruzadas donde arrancamos a atacar infieles, sino que tenemos nosotros claro quiénes somos y qué creemos y caminamos desde ahí con respeto y reconociendo lo común que tenemos con los demás, con los que no compartimos la misma fe, pero sí el mismo deseo. Y quizás aquí hace rato que salió este tema de la moral y el ecumenismo. Yo creo que todas las religiones, las religiones que no son los movimientos fundamentalistas que existen dentro de todas eh, las religiones buscamos el bien. El Papa ha firmado este documento muy histórico e importante sobre la fraternidad universal, ¿no? Que habla de todos somos hermanos, un documento pues que dice todos tenemos algo en común y es el deseo de un mundo justo, es el deseo de la paz, entonces vamos a trabajar venciendo nuestras diferencias en lo que sí tenemos en común y no resaltando nuestras desigualdades. Muy bien, muy bien. Ahí para que Juancho vea que el padre Hernán está también con él, porque él también piensa que fuera de la iglesia, ¿no? Hay signos de salvación. Mira, por acá Charlene te hace una pregunta muy interesante. Hernán, ¿usted cree que la voluntad de Dios es un fin al cual llegar o una experiencia de camino a lo largo de la vida? A ver, otra vez, por favor. Dice así, Hernán, ¿usted cree que la voluntad de Dios es un fin al cual llegar o una experiencia de camino a lo largo de la vida? La voluntad de Dios es algo que tenemos que descubrir en nuestro día a día, ¿no? Entonces, no es que ya encontré la voluntad de Dios, sino que voy encontrando la voluntad de Dios para mi día a día. Esa es la diferencia de quienes creemos, ¿no? Que creemos tenemos fe, entonces queremos ir encontrando en nuestro día a día la voluntad de Dios en el contexto que hoy se me presentó, en la realidad que hoy tengo enfrente. Muy bien, muy bien. Bueno, Hernán, ha sido un espacio de diálogo muy interesante. Nos quedan unos 10 minuticos para unas últimas preguntas. No sé si hay algo más que tú quisieras decir antes de que soltemos al menos dos o tres preguntas más. No, Eh, vengan las muy bien, preguntas que me muy gustan. bien, muy bien. Entonces, nada, les pedimos a todos los que están conectados con nosotros. Recibimos unas últimas preguntas para despedir este cuarto episodio, final de temporada, con Hernán Quesada desde México, que ha dedicado este espacio para compartir con nosotros. Yo quería hacerte una pregunta y es el tema de los hijos de Dios. Se dice que con el bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. ¿Qué onda con eso? ¿Hijos de Dios somos todos? ¿Solo los que se bautizan? ¿Cómo lo repensamos también? Bueno, eh, no es mi área de especialidad, pero te puedo decir lo que pienso, ¿no? Este, todos somos criaturas de Dios, Dios es nuestro creador. Entonces, como criaturas, todos reflejamos algo de nuestro creador. Somos reflejo también de nuestro creador, creados a su imagen y semejanza. Entonces, desde el momento en el que somos concebidos, en el momento en el que estamos en este mundo, pues somos reflejos de ese creador y yo lo pondría así, ¿no? Somos hijos de Dios, nosotros los cristianos lo creemos a partir de Jesucristo, que nos da esta filiación, ¿no? O sea, vamos como a otro nivel de filiación con nuestro Creador al que podemos llamar Padre. Y Dios instaura esta relación de filiación entre el Padre y todos nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, Lulu por acá te da las gracias. Lulu, recuerda escribirme por interno y con muchísimo gusto te doy más bibliografía. El padre Hernán va a discernir qué bibliografía nos puede recomendar y en el video en YouTube, debajo en la descripción, yo pondré las recomendaciones bibliográficas que él nos deje. Bueno, Hernán, ¿cómo entender, para finalizar con esta pregunta que nos hace Tomás Vargas también, el tema del pecado original, dónde queda en toda esta reflexión de la teología moral, ¿no?, que hemos estado conversando?
Bueno, pues, son otros temas muy, muy complejos. ¿Cómo les gusta meterse en estos temas que, a ver, cuando hablo del pecado original, sobre todo en un bautismo, ¿no? Cuando bautizamos a un chiquito, pues me gusta decir, este bebé que tenemos aquí, no sabe mentir, no sabe robar, no sabe acaparar, no sabe excluir. Nosotros se lo vamos a enseñar. Entonces, desde el momento en el que abre los ojos en el mundo, se va a encontrar en una realidad, en un entorno, en una familia marcada ya, de alguna manera, pues, con con este pecado original, ¿no? Está eso como en nuestra médula. Entonces al niño, pues va a empezar a crecer y le van a empezar a decir sus papás, esto es tuyo y no es de él, esto no lo prestes, dile que no estoy, tú vales más que los otros. Entonces, esta estructura de pecado es en la que nacemos. Entonces, cuando nos bautizan, el bautismo es en la iglesia, nosotros recibimos el Espíritu de Dios como creyentes en esta iglesia, en esta comunidad. Y eso quiere decir que tenemos la fuerza de Dios, somos aceitados, para eso nos ponen el óleo de los catecúmenos, para que no le resbalemos a esta estructura de pecado, ¿no? Entonces, entramos desde chiquitos porque la comunidad que recibe se compromete a que este niño va a ser distinto a, a esta estructura de pecado. Entonces nosotros los católicos, los cristianos, queremos ser los no mentirosos, queremos ser los que hablan con la verdad, los que comparten, los incluyentes, los misericordiosos. Eso buscamos, eso queremos y esa va a ser la lucha de toda nuestra vida en la iglesia. Y eso es lo que recibimos en el bautismo. Por eso desde chiquitos los incorporamos. Dicen, el niño no entiende, sí, el niño no entiende, pero ustedes sí. Entonces, el bautismo es un sacramento que requiere de la presencia de la comunidad, ¿no? Es muy bonito cuando se sigue una buena liturgia, ¿no? Cuando la pila bautismal está a la entrada del templo. Eso es porque el niño está con los padrinos y los papás afuera. La comunidad de fieles está dentro y no va a entrar, no puede participar porque no ha recibido el bautismo. Entonces, la pila bautismal por eso estaba a la entrada de la iglesia, llegaban y el cura en la puerta hacía las preguntas, ¿qué piden para este niño al bautismo? ¿No? Renuncian a Satán. Todo esto sucedía y se hacía el bautismo, estaba esta pila bautismal, que el agua tiene que correr a la entrada y la comunidad recibe al nuevo miembro de la comunidad. Entonces se hacía esta procesión bautismal y ya todos los demás signos que vamos a encontrar en un bautismo. Esto lo hemos ido perdiendo, ¿no? Y ahora tenemos Sí. bautismos con una cosa de plástico de ahí a un lado del altar y es una pena porque nos hace perder estas ideas, ¿no? Esta sacramentalidad y que tiene conexión con una buena liturgia, ¿no? Que, 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 bueno, esto a propósito del pecado original. Bueno, Hernán, ya se nos acaba el tiempo. Te agradezco una vez más por estar con nosotros durante estos 4 episodios. Veremos luego para invitarte una vez más para seguir compartiendo sobre este tema. Permíteme unos anuncios parroquiales y terminamos con tu saludo de despedida. Le quiero recordar a todos que vamos a tener una semana de pausa, es decir, el próximo lunes no va a haber Teología en Casa en vivo, pero sí va a haber, es decir, van a poder conectarse a las 7 de la noche aquí en Instagram toda la semana, es decir, toda la próxima semana, lunes a viernes, estaré compartiendo con ustedes alguna de las Teología en Casa especiales que hemos grabado con diferentes teólogos y teólogas de todas partes del mundo. Así que yo me tomo un descanso, mis invitados se toman un descanso, pero yo les dejo material toda la semana de lunes a viernes a las 7 de la noche para que lo puedan ver. Una semana de reflexión de Teología en Casa especial. Estaré publicando el orden de las conferencias para que ustedes los tengan. Y mañana empezamos un espacio de reflexión por mi Facebook. Entran ahí a Facebook porque soy Marcos Salas Page.
y vamos a hablar sobre el tema de la sinodalidad, camino de renovación eclesial. De martes a viernes vamos a estar hablando con estos personajes, con Paula Andrea García, con Pacho Bermeo, con el padre Danilo Medina, y vamos a hablar el viernes con Rafael Luciani. Así que vamos a tener una semana especial de reflexión sobre el tema de la sinodalidad. Así que a partir de mañana los espero a las 19 horas en mi página de Facebook para compartir sobre este tema. Cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, reclamo, por mensaje directo o a soymarcosalas@hotmail.com. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Querido Hernán, regálanos tu oración final, tu mensaje final y nos despedimos de este espacio y te agradecemos una vez más por compartir con nosotros en esta tercera temporada de Teología en Casa. Muchas gracias a todos por participar. Veo que quedaron ahí algunas preguntas. Me las pueden escribir en mi Instagram y en un ratito que tenga, con mucho gusto también ahí las atendemos. Charleni Hernández, este tema me encantará luego responderlo con mucho gusto. Nada, pues ánimo, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que estos tiempos de pandemia sean tiempos para la valentía, para la solidaridad y para informarnos, cuidarnos, pero no tener miedo. Tengamos temor, pero no miedo. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego.